voy a dejar acá para el registro, que es 29 de julio, ya se nos va del 2021, y estamos con Marcela Morales para conversar sobre la experiencia del taller de teatro del Liceo Manuel de Salas. Entonces, Marce, primero agradecerte el espacio, que podamos conversar sobre esta experiencia, que además es una experiencia de alguna manera común también en contextos distintos, pero es algo que a mí me tiene como muy contenta, y además que, nada, pues esto, bueno, tú sabes, me surge de una conversación que tuvimos en algún momento, este interés mío por conocer más sobre la experiencia de generaciones pasadas a la mía, en los años del liceo, y lo que significó el taller de teatro para ti en este caso. Entonces, como partiendo cositas como más generales, recordarme en qué periodo, Marce, participaste del grupo de teatro del liceo. Ya, mira, como la memoria es engañosa en términos de sus datos objetivos, no te podría decir año concreto, pero yo creo que fue como entre el 84 y el 88 en el taller que corresponde al Jaime, pero yo hice teatro en el colegio desde el año 80 más o menos. En el Eso. taller con el profesor Martí Corena. Mira, postulé al taller del profesor Martí Corena, creo que no quedé, pero no lo hice. Y después habían otros como electivos, tenía una profesora de castellano en ese tiempo que hacía teatro, y debo haber participado en, creo que el 82 debe haber habido alguna cuestión como alguna cosa precisa con el Jaime también por ahí, ¿cachai? Y en ese Porque tiempo, ¿qué años tenías tú, Marce? yo nací en 1970, así que digamos que desde el 84 al 88, al 87, desde los 14 a los 17 años, así como intensamente. Mm. Ya. Y eso es como desde octavo a cuarto medio, ¿cierto? O de primero a Desde cuarto medio. primero a cuarto medio, y como te decía, en quinto, sexto, séptimo, en séptimo también había un taller de teatro. Empezaba como en séptimo, que ahí estaba el profesor Martí Corena, eso. Y claro, lo que yo recuerdo es que no había un taller de teatro, no era como por curso, sino que era como teatro chicos y teatro grande, ¿cachai? Ya, Como, perfecto. como selección nacional y como Y grupo. sub, Sí, y sub claro, 20. eso. Sí, sí. Oye, Marce, y cuéntame tú, ¿cómo te enteraste del grupo de teatro del liceo? En el caso como del grupo ya más estable, de más Ya. grande. Uy, obviamente no me acuerdo de eso. Lo que sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo, no me acuerdo para nada si vi como un aviso de los electivos. No, ¿sabéis que parece que era? Ah, ya, creo que nosotros como que teníamos una malla curricular, y esa malla curricular había que tomar como electivos o cosas así como, y seguramente el teatro estaba como en un electivo en la malla curricular, porque yo me acuerdo que tomé algo así, y después a mí el Jaime, y tú entonces tú pasabas a integrar un grupo, por ejemplo el de primero medio, ¿cachai? Igual el Jaime lo dirigía, pero él tenía su grupo adulto. Yo me acuerdo que lo que pasó fue que a mí me dirigían estos grupos que eran como que yo los tomé seguramente por ramo, por electivo, así como uno podía tomar gimnasia rítmica, ni siquiera artística, rítmica o no sé qué, o taller de repostería, ¿cachai? Que habían una oferta programática. Y ahí entonces cuando yo entré ahí, después el Jaime como que hacía su selección y me pidió antes que entrara, antes del proceso natural, que yo entrara a apoyar en cosas al grupo grande, ¿cachai? Te O entrar cacho. al... Espérame un eso. segundo, que voy a abrir un Ya. poco la puerta porque la chimenea, Estoy llenándote de humo. esto es como que se junta el calor, después se va, difícil regular, pero la chimenea está así como, me muero de calor. Y ahí, Marce, ¿te acuerdas cómo entonces empezaste a participar de este grupo de más grande que dirigía Jaime? ¿Y había alguna forma específica de cómo ingresar al grupo? Después, si te acuerdas, una selección, ¿cómo funcionaba eso? Yo creo que era la convocatoria del Jaime nomás. O sea, el Jaime te convocaba. Ahora, yo creo que después, cuando uno iba al grupo grande, igual tú, no sé si había selección, yo creo que uno también
hablaba con el Jaime o postulaba a través de esta oferta, igual era parte de la oferta como programática, ¿cachai? Entonces uno entraba por, no sé, yo creo que eso hay que preguntárselo al Jaime, cómo se llegaba a seleccionar, porque yo no me acuerdo, sinceramente, haber dado una prueba. Claro. Sí me acuerdo mucho antes haber dado una prueba, en séptimo, con el profesor Martí Corena, sí di una prueba. ¿Una prueba como de ingreso al grupo? Sí, al taller, sí. Sí, di una prueba y quedé en esa prueba, me acuerdo. ¿Y Sí, te porque acuerdas debe que haber sido cosa? muy demandado, ¿cachai? Debe haber habido muchas personas inscritas, no era que el taller seleccionara porque, me imagino yo, pues, ¿cachai? Que deben haber Claro. habido muchas personas inscritas, eso debe haber sido cuando yo estaba en séptimo, y ahí no era con el Jaime, era con el Jorge Martí Corena. Ya. Mm. Oye, Marci, ¿tú habías tenido antes alguna cercanía con el teatro? ¿En tu entorno familiar o en otro contexto? Mira, mi entorno familiar, en cercanía precisamente al teatro, no tengo ningún familiar que sea ni actor ni nada de eso. Lo que sí yo creo que pasa, o sea, por ejemplo, mi papá era bueno para ir al teatro, ¿cachai? Siempre hablaba del teatro Ictu. En mi casa debo reconocer que había como una especie como de capital cultural en términos de, por ejemplo, lectura. Yo en mi casa se caracterizaba porque tú entrabas eh, y había un pasillo con un librero de mi mamá que tenía millones, pero millones, millones de libros. Y dentro de esos libros había muchos libros de teatro, pero de teatro raro. No es que fuera como un currículum de teatro muy organizado, sino que era como muy de personas que fueron comprando cuestiones y leían. Por ejemplo, había harto teatro, cosas como de Sartre, de Camus, no como dramaturgos famosos por dramaturgos. Había cosas de García Lorca, sí, ¿cachai? Había mucha literatura. Y ahí había, quizás yo debo haber leído algunas cosas cuando era chica, de hecho leía obras de Oscar Wilde, me acuerdo teatro, Vera y los nihilistas, ¿cachai? Me acuerdo perfectamente. Pero así que yo tuviera un acercamiento particular al teatro, no. Mi acercamiento particular al teatro se dio en el colegio, pero de chica, cuando aprendí a leer, yo cacho. Porque me puse buena para hacer poema. O sea, era buena para Ah, escribir poesía. Cuando aprendí a leer, empecé a escribir poesía, ¿cachai? Y además era declamadora de poesía. O sea, me di cuenta que, puta, que cuando yo leía las poesías, no sé, o en las clases de castellano, los libros de lectura igual eran había harto poema, ¿cachai? Harto poema como de, eh, no sé, en la tarde en el hospital. Hay un currículum un académico de la gente de mi generación que siempre nos acordamos de los mismos poemas. Y esa hueva, yo era como la típica niñita que lee bien la poesía, entonces en los actos era y yo iba, y ahí como que empecé mi amor por la escena. qué ¿Cachai? bacán. Eso, Está bien, eso. el recitar Sí, igual es un acto escénico, po. yo creo que ahí empecé, y además como escribía yo, entonces, por ejemplo, en mi curso me decían, como te contaba, me decían como la Marcela Mistral y la cuestión, como esas cosas de los niños, como que, y ahí como que yo me acerqué a la cuestión de la literatura, más bien. Fue como eso, como cuando yo aprendí a leer, yo era muy pava, o sea, yo lo pasé súper mal en el colegio, hasta quinto básico, súper mal, porque yo era súper tímida, me sentía chica, torpe, tenía unas compañeras de curso que eran todas regias, así las recuerdo yo en mi imaginario, regias, inteligentes, como canchera, y yo era una niña pava, así, unos lentes, sufría en el colegio, no te explico cómo. Pero entonces yo aprendí a leer y y a leer y recitar, y ahí como que me empecé como a destacar y mi vida cambió, pues, ¿cachai? Cambió absolutamente, y mi posición en el colegio cambió, así que eso, los escenarios me salvaron. Mira. Sí. Oye, Marce, y yendo así como al cotidiano del taller, Ujú. cuéntame cómo tú recuerdas una sesión cotidiana de ese espacio. Mira, lo que más recuerdo, así como entretenido, es el espacio del parque, ¿cachai? Eso que había que adentrarse en el parque, que era como que uno ocupaba el colegio de una manera que no lo ocupaba cotidianamente, ¿cachai? Que tenías acceso a un lugar del colegio que era secreto, que era solo para uno, ¿cachai? Y entonces también, por ejemplo, la libertad que uno tenía para estar en el aula. O sea, en el fondo, ¿cachai? En el fondo privilegiados, hicimos,
amaba, por ejemplo, todavía recuerdo que más que el escenario mismo y las butacas del aula magna, si hay algo que a mí me alucinaba, eran las bambalinas del aula magna, porque es una cuestión enorme y esos pilares como negros, y lo otro que me gustaba era ese muro atrás, esa pasada atrás que tú pasabas de un lado a otro, ¿cachai lo que digo? Que el jugar ahí. Bueno, eso recuerdo. Entonces recuerdo llegar los viernes a ocupar ese espacio, ¿cachai? Y ese espacio gigante, enorme, y llegar ¿sabéis qué? No sé por qué tengo el recuerdo de no llegar por las butacas, sino que llegar por atrás. Y eso era choro, como llegar por donde llegan los actores y estar la gente haciendo training. Así en el escenario, los compañeros haciendo training y el Jaime diciendo lo que teníamos que hacer y mucha cuestión como de cuerpo y caminan por el espacio y son árboles y son todas esas cosas tan, puta, que eran qué ricas, esas, qué liberadoras, es eso, pues, ¿cachai? El Jaime ordenando esas cosas, de repente diciendo salúdense, saludándose. Era como algo muy extraño y muy acogedor, por una parte, pero también yo siempre le tuve como un poco de miedo al Jaime, porque el Jaime es una presencia súper severa, no es que te dijera, hola Marcela, sino que igual había algo ahí con el Jaime que es como una presencia silencioso, como el abuelito Heidi, un poco, ¿cachai? Un poco eso como que recuerdo cotidianamente. Y lo otro que recuerdo cotidianamente en mis últimos años del colegio, del taller de teatro, tercero y cuarto medio más o menos, yo, yo vivía en Avenida Mata con San Diego, siempre yo fui una chica del barrio centro, vivía lejos del colegio. Y en general, cuando habían clase en la tarde, yo venía a la casa de mi abuela, que es la casa esta, Pedro Valdivia con Eduardo Castillo, a almorzar y todo. Pero en los últimos años, yo como vivía lejos y era tan hippie y la vida del colegio, de cuando uno tiene esa edad, puta, te quedáis que carretes, que te quedáis organizando cosas, que yo era del grupo Cultura del Centro Estudiante, ¿cachai? Todas esas cosas hacían que yo no fuera nunca a mi casa, que era muy lejos, mi vida era el colegio, ¿cachai? Y tampoco venía a la casa de mi abuela, entonces me quedaba en la casa de mis compañeras. Yo vivía, casi dormía en la casa de las compañeras, ¿cachai? Y entonces todos los viernes yo iba a almorzar donde la Paula Carballo, que yo creo que debería ir también a entrevistarla, que era una compañera mía, la Porota, que era bajita igual que yo, con unos ojos grandes. Ella es cantante, canta pero maravillosamente bien, tiene una voz maravillosa, etc. Y entonces ella vivía en el Parque Juan 23, y entonces yo me iba con ella todos los viernes a almorzar, y me acuerdo que los viernes en su casa había lentejas. Y comíamos lentejas, conversábamos con su mamá, que era súper chora. Su mamá era guatemalteca, era hija como de exiliados guatemaltecos, la cuestión, y tenía una casa súper linda, súper hippie, al lado del Parque Juan 23, era como ir a la playa, ¿cachai? De hecho, en esa casa teníamos reuniones, porque era como una familia bien, la Paqui, la mamá de la Paula, era bien politizada, era como dirigente de las mujeres, pues, contra la dictadura, ¿cachai? Íbamos a almorzar ahí y después volvíamos en la tarde, y era hasta tarde, pues, ¿cachai? Sí, me acuerdo todas las tardes de los viernes. Eso recuerdo, esas dos cuestiones cotidianas, yo diría. Marci, ¿te acordás que era de 3 a 6? ¿Era así en tu Sí, tiempo? ¿Sí? Como de 3 a 6 y media, o como un cuarto para las 3, y como que las 7, no sé, yo recuerdo siempre verse, no sé, Y todos los viernes, ¿cierto? Con esa frecuencia. el taller de los viernes, sí, era Sí. muy, sí, aunque otras partes que yo había tomado, a lo mejor había los martes, esos otros talleres quizás anteriores como electivo, ¿cachai? O de los grupos más chicos, pero este taller, el importante, el taller de teatro oficial del Manuel Liceo, era los viernes. Y ahí se Por eso. mantuvo como en ese que hiciste en media entero, se mantuvo como un grupito igual, como un núcleo. Es que yo recuerdo que había un núcleo primero con el que yo participé antes, que yo no sé por qué. Yo no sé si yo fui a apoyar algunas obras o yo estuve realmente en ese elenco como estable, pero parece que no, parece que yo fui a apoyar algunas obras, que también era del viernes, cuando yo era más chica, en segundo medio, que ahí el Jaime me hizo pasar al taller grande antes, pero yo ahí como que no lo hice establemente, sino que solamente apoyé algunas cuestiones.
y que también eran los viernes. Entonces ahí en ese grupo sí estaba la Claudia Godoy, sí estaban, después me tocó los que estaban antes que yo, los de tercero medio, una chica que se llama Figueroa, el Felipe Flores, la Pamela Román, yo me acuerdo, la Claudia Godoy y la Pamela Román estudiaron teatro, por ejemplo, ¿cachai? Entonces yo estuve en el Eduardo Morales, estuve en el grupo de los grandes, que además venían con otros grupos de los grandes, porque era mezclado, entonces los otros iban egresando, la Mariela Jorquiera, entonces alguna vez yo puedo haber estado como en unas obras con esos grupos, ¿cachai? Pero no necesariamente hice el taller estable con ellos. Pero mi grupo de teatro, en mi grupo de teatro estaba el Guillermo, había otro niño que se llamaba Cristian Noome, estaba la Andrea, que venía después, porque ella, la Andrea, era como 2 cursos más abajo que yo, pero de las paralelas mías estaba la Paula Carballo, como te digo, la Marcela Gariazo, habían varias niñas más chicas, la Eva, que eran del curso El Guillermo, porque yo soy un curso antes del curso El Guillermo. Cuando yo estaba, y entonces yo estaba en cuarto medio cuando yo estaba en tercero, y tuve con taller de teatro con otros que cuando yo estaba en tercero había otros que estaban en cuarto, y cuando yo estaba en segundo participé en obras con algunos que estaban en tercero y cuarto, ¿cachai? Eso fue como la onda del taller estable, digamos. Marce, ¿y tú te acuerdas si había como una forma particular de organizarse o si había reglas de comportamiento, por ejemplo, dentro del taller? Me acuerdo que una vez me dio la regla de comportamiento máxima, según yo que había, el código era que no había que llegar atrasado. Esa hueá ha sido del teatro, pero del principio a fin, yo cacho. Y me acuerdo que una vez llegué atrasada y el desgraciado del Jaime me hizo poner al centro y que todos me dijeran cosas pesadas. Me castigó, ¿cachai? Me acuerdo. Eso, pero otra regla que hubiese, pero no era como de un castigo de maltrato, sino casi como medio de hueveo, ¿cachai? A ver, póngase la Marcela al centro, a ver, díganle por qué llegó atrasada, y ya no sé qué, ¿cachai? Ese tipo de cosas. ¿Qué otra regla? Llegar a la hora, básicamente. ¿Sabéis qué? Era raro, porque yo recuerdo que el colegio en la enseñanza media era un sistema terriblemente rígido, lleno de reglas, ¿cierto? Puta, luchábamos contra este viejo que era el inspector, el Barriento, que era un perseguidor, pero el taller de teatro, te juro que no recuerdo ninguna regla, ninguna, salvo que había que llegar a la hora, pero no recuerdo ninguna regla y la hueva funcionaba como nada, o sea, nosotros íbamos a ensayar aunque hubiera, no sé, cualquier cosa, paro y todo. De hecho, en un encuentro de teatro se cortó la luz porque el Frente Patriótico cortó la luz, estábamos actuando y se cortó la luz en el escenario, o sea, podía caerse Chile y nosotros íbamos a estar ahí igual, ¿cachai? Y la única regla que recuerdo era que había que llegar a la hora y asistir los viernes y que te sentías súper. De hecho, yo creo que cuando el Jaime me convocó a participar en el taller cuando yo era más chica, yo no participé porque no era capaz de comprometerme a ir todos los viernes, ¿cachai? Porque yo vivía lejos, ¿cachai? Era más chica, no era capaz de ir todos los viernes, entonces solamente apoyé en algunas obras, porque no era capaz, porque igual te exigía o sea, puede parecer tonto, pero ir todos los viernes, todas las tardes, cuando uno es cabro igual, ¿cachai? Y más encima, también hay ensayos, a veces cuando es el encuentro de teatro y todo eso, puta, de repente está ahí, o sea, de hecho, yo me acuerdo en cuarto medio estaba más estresada que la cresta cuando fue el momento del encuentro de teatro, así como que casi me desmayo de llanto, de estrés, pues, ¿cachai? Pero eso, solamente me acuerdo de la regla del horario. Quizás a lo mejor tengo muy mala memoria, pero y de asistir, pues, ¿cachai? Claro, y la presencia, al estar de no constantemente. faltar, pero en realidad tampoco tengo la sensación de alguna vez haber estado haciendo otra cosa y que me haya dado lata ir a teatro. Porque como te digo, por el contrario, yo me organizaba por lo menos en tercero y cuarto medio, todos los viernes me iba a almorzar a la casa de mi amiga con la que íbamos y volvíamos, o sea, era como una cuestión rigurosa, pues, ¿cachai? De hecho, además pasaba súper entretenido eso, porque me quedaba ahí y seguramente me quedaba con las casas de mis compañeros y carrete y todo, hasta el domingo más o menos, porque nosotros además teníamos un compañero que vivía al frente del colegio, el Nacho,
donde se hacían todos los carretes. Entonces probablemente lo que pasaba después del taller de teatro es que nos íbamos a la Plaza Ñuñoa, que nos íbamos al Juan 23, pues seguíamos O sea, era como carreteando. la antesala del, Era del, como del la fin de previa. semana, la previa. Para mí por lo menos, yo creo que sí, un poco, porque como no vivía ahí, ¿cachai? Yo siempre me quedaba en tercero y cuarto medio, fue bastante carrete un poco eso, Oye, como carrete. me da risa porque el Pablo, mi pareja que también vivía en el barrio San Diego, y se quedaba y siempre me cuenta que el viernes se quedaba a dormir a la casa del Esteban, otro amigo, y todo el ¿Viste? fin de semana en Ñuñoa, como en las casas. Me Y que acuerdo ahora tú como de esos decís, relatos. sí, y tú decís, es súper cerca, o sea, súper cerca, pero cuando uno es chico no es tan cerca, y No, además po. movilizándose solo, ¿cachai? Sí, po. Entonces me pasaba eso, claro, el viernes me quedaba en la casa y probablemente lo que yo hacía era llegar a almorzar el domingo a la hora de almuerzo para el almuerzo familiar. Ahí atando como cabos, ¿cachai? Claro. Igual Oye, que tú, Merce, Pablo. sí, po, ¿y cómo, y te acordáis cómo te sentías ahí, durante el taller? ¿Cómo eran las relaciones que se daban entre ustedes como compañeros y compañeras? Mm. ¿Sabéis qué? Mira, es que yo creo que hay como dos momentos. El momento en el que yo iba como a apoyar el taller de los grandes, me sentía yo creo más achunchada, ¿cachai? Como más, hoy yo veía las medias personalidades, ponte tú la Claudia Godoy, que tú la entrevistaste, ¿cachai? Que es la media personalidad, imagínate en ese contexto, pues, ¿cachai? El Jaime un poco con su severidad y estos grandes actores eran en el fondo, ¡ay! Me convocaron a mí una cuestión como que, oh, qué suerte, qué maravilla, todo, no puedo fallar y eso. Y por otra parte, eso, y también como yo creo que en la cuestión del teatro yo era muy comprometida porque me gustaba mucho, como que me funcionaba muy bien, como que se me daba, como que era una vía para expresarme muy bien. Entonces me sentía en esa parte. Y después, cuando yo ya fui más grande, ahí me sentía como absolutamente empoderada, que era como que, o sea, como que había una sensación como de alianza con el Jaime, en el sentido de que el Jaime era la persona que te permitía hacer lo que te hacía feliz, pues, ¿cachai? Entonces, en el último tiempo, digamos, en tercero y cuarto medio, eh, yo me sentía absolutamente como en mi lugar ahí, independiente de que tercero y cuarto medio, en términos como personales, fue una época bien crítica de mi existencia, porque yo tuve una adolescencia bastante atormentada, ¿cachai? Entonces, en medio de esa adolescencia atormentada, yo participaba en el taller de teatro y era como parte del mismo proceso como existencial, artístico, intelectual, político mío, era estar ahí en el taller de teatro, era como lo que correspondía. El otro, estar en clase, era un padecer, pues, ¿cachai? O sea, ¿por qué tengo que estar en clase en ese horario horrible, con gente que habla de huevadas que uno no, con pura gente facha, ¿cachai? En cambio, el taller de teatro era el lugar donde uno eh, podía decir las cosas importantes en el fondo, ¿cachai? Decir las cosas importantes, pensar las cosas importantes. Entonces también había eso por una parte y por otra parte, que yo no sé si habrá sido así por una cuestión de contexto, pero yo como que sentía como valorado mi aporte, me sentía muy bien considerada y sentía que tenía como una facilidad, por ejemplo, para cuando el Jaime, por ejemplo, nos hacía hacer creaciones colectivas, yo me sentía muy activa en eso, muy creativa, no solo como actuando, sino que también como pensando, mira, como eso, ¿cachai? Entonces ahí yo me sentía muy, mm, fíjate que yo en realidad no sé por qué nunca, a pesar de todo esto que te cuento, que pensé en estudiar teatro, si me sentía tan bien, ahora yo creo que la hice de oro no habiendo estudiado teatro, no es que me arrepienta ahora, pero, pero pienso que en ese minuto, así como lo que digo, como, ¿por qué no estudié teatro si me sentía eh, tan cómoda en ese espacio, tan reconocida? ¿Nunca te lo Como, planteaste? creo que no, fíjate. O sea, cuando lo reflexiono de por qué no, pienso que como que un poco me dio miedo, no sé cómo caché que el teatro era el compromiso, era como ser cura o ser médico, ¿cachai?
Eso yo creo que en algún minuto lo caché y es verdad, yo ahora lo reafirmo, yo creo que es un poco así, po, que esa cosa que hay como tan religiosa del teatro, ¿cachai? Pero en realidad creo que no me lo planteé porque también estaba yo como en una onda como más de desarrollo intelectual igual, más que desde lo artístico, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso también me dio como por estudiar como una carrera donde pudiese leer desde los prejuicios de uno, igual siendo actriz habría sido lo mismo probablemente, ¿cachai? Pero desde como lo que uno se imagina, eso me pasó. Pero ahora lo pienso, es raro porque yo realmente me sentía súper cómoda y muy reconocida. Quizás Sí, tampoco era tan común en tus años estudiar teatro, ¿no? No, no como claro, se masificó después. seguramente, ¿eh? Sí, puede ser. Claro, porque estaba como que la vía en qué vaya a ser, y también quizás también eso de no tener padres que fueran de ese ámbito, como mi familia no tiene que ver con eso, pues, ¿cachai? Entonces puede ser también eso un poco, de no habérmelo planteado como de realmente estudiar teatro. Eh, Marce, pero sí, fluía, totalmente fluía. claro. Y tú, ya como que me contaste un poquito, pero que había como una diferencia importante entre las clases habituales y el espacio del taller de teatro. ¿Qué podría como decir, cuáles eran las diferencias más relevantes para ti de las dinámicas? Sí, mira, yo diría que, bueno, estaba o sea, efectivamente el aula magna ya es como un espacio mágico para uno, ¿cierto? Las luces, lo oscuro, los camarines, en realidad, o sea, uno lo vuelve a pensar y en realidad fuimos tremendamente privilegiados, imagínate, y ese espacio, lo misterioso, lo creativo, ¿cachai? En cambio, el colegio, la clase, pues, ¿cachai? La clase, piensa tú, cómo estáis sentados, que el profesor está adelante, los bancos, igual nosotros recibimos el 70% de la pedagogía súper tradicional, ¿cachai? Eso por una parte, porque yo también pienso, por ejemplo, no es solo para mí el taller de teatro, no solo fue el taller de teatro un espacio académicamente hablando como de salvación, también lo fue el departamento de castellano, ¿cachai? Que hoy día se llama lenguaje, pero yo recuerdo que, por ejemplo, el Luis Sepúlveda, que fue después director del colegio, que no fue muy querido como director y todo, pero él fue profesor mío en segundo medio de castellano. Y con él vimos todo el tema del teatro, porque era la unidad completa, se veía todo el año la unidad. Entonces yo leí Fuente de Juna, leí La vida de sueño, leímos Medea, ¿cachai? Podéis querer, Medea, o sea, puta, y yo, imagínate, segundo medio, leyendo todo eso, después García Lorca completo, ¿cachai? Leímos, y hacían como el Jaime también era parte del departamento castellano, hacían como alianza, entonces ya, si nosotros estábamos leyendo Bodas de Sangre, el Jaime nos llevaba todo, porque además administraba el aula magna, entonces nos llevaba todo al aula magna y ponía, o en el hall central, no sé dónde, ponía Bodas de Sangre con Carlos Saura. Y nosotros ahí, oh, ¿cachai? Entonces había como una, o sea, yo creo que en segundo medio el currículum hubiese teatro, era una hueá pero maravillosa, pero realmente maravillosa, por lo menos fue para mí, ¿cachai? Y yo estaba así, pero también en general el departamento castellano, me acuerdo que Miguel Ángel Castillo alucinaba yo con además que era guapísimo. Yo no sé si tú alcanzaste a disfrutar a Miguel Ángel guapo, pero No, yo, no, pero escuché historia. uf, uf, yo tengo una foto que le tomaron mis compañeros Miguel Ángel, así como, y se hacía así, de hecho en mi anuario hace que como que mi fantasía era, mi sueño erótico era viajar con Miguel Ángel Castillo, Mac le ponen así en la, ¿cachai? Aparte de todo eso, él estaba estudiando sobre Fabio Paz y la poesía erótica, y teníamos unos talleres de literatura, ¿cachai? Con él, entonces, no era solo el Jaime, sino que también ahí había algo en ese entorno que implicaba, y además, si tú haces el contraste de aquello con, por ejemplo, el departamento de historia, que era la Cecilia Quintana, que era una señora que era profesora de la Católica, que era como experta en medievalista, ¿cachai? Pero desde la perspectiva, sí, había gente súper facha, ¿cachai? Era todo diferente, pues el departamento castellano era una cuestión ahí donde fluía la vida, pues, ¿cachai? Entonces no era solo el taller de teatro, sino que también era
era lo que pasaba ahí, en torno a la literatura, básicamente. Por ejemplo, mira, antes, mucho antes, cuando yo estaba en sexto, creo, en sexto básico, había un profesor que se llamaba Fernando Vergara, que era un profesor de castellano también, el Tata Vergara le decía. Y él hacía un electivo, porque trataban estos gallos igual de mantener cierto como nivel de experimentación, entonces hacía un electivo. ¿Y sabéis de qué se trataba el electivo? De la lira popular. O sea, yo después cuando entré a trabajar a la Diván y me tocó hacer una investigación sobre la lira popular, dije, puta la suerte que yo con el Tata Vergara cuando tenía 12 años, 11 años, hice un electivo sobre la lira popular y leímos a la Rosa Araneda, a la única primera poetisa de lira popular, ¿cachai? Y veíamos la lira, o sea, igual, y eso en dictadura, en medio era como una isla en medio ¿cachai? Y el caballero, el Tata Vergara, era un viejo pero adorable, que amaba, tenéis que preguntar yo creo que si es así un hilo, yo creo que los profesores de castellano, el entorno en el cual se desarrolló también el Jaime, era muy nutricio, o sea, si bien todo el otro entorno no era nutricio, dictadura y de haber habido sapos, pero el departamento castellano, de hecho yo digo, deberíamos dejarle una placa a ese departamento ahí que está arriba en el hall central, porque te juro que yo siento que a mí como que me salvó y de hecho hoy día mismo cuando uno habla con mis compañeros de colegio o habla en la vida, por ejemplo, yo me doy cuenta porque cambió la malla curricular y todo, que como que uno tiene una cultura literaria heavy de más profunda gracias a eso, esa formación que tuvimos en el colegio, ¿cachai? Pero parece que me fui por las ramas, que no la pregunta. Y entonces la pregunta era la diferencia entre el taller de teatro y esa formación. Entonces, claro, pero la mayor parte, sobre todo en tercero y cuarto medio, era el padecimiento. Por ejemplo, yo tenía el padecimiento y todavía yo creo que eso se lo heredé a mi hija, de la cuestión de no llegar temprano. En tercero y cuarto medio no podía nunca llegar. Entonces, el barriento, este viejo, me perseguía, o te perseguía porque pololeaba ahí en el parque, toda esa sensación como, esa sensación súper adolescente, hippie, de que los adultos me cagan, y los adultos y las leyes adultas, eso yo lo vivía en el colegio normalmente, ¿cachai? En la mayoría, en el 60% del colegio. Pero el otro era el taller de teatro y era el castellano y era abrirse la cabeza, y teníamos un taller literario también con el Miguel Ángel Castillo, ¿cachai? Entonces eso era como la parte y que intuíamos nosotros que los propios profesores hacían de ese espacio también como su contribución a la transformación igual, pues ya poder revelarse o que uno, ¿cachai? Entonces yo me llevaba bien con esos profesores, pero eso, y también a veces me llevaba bien con otros profesores igual, pero el contexto en general era un contexto pesado y donde la liberación para mí se producía, seguramente a otros compañeros se les producía la liberación en los deportes, cuando eran seleccionados deportivos, claro. ¿Cachai? Yo creo que hay espacios distintos, pero lo mío pasó por ese lugar, ¿cachai? Oye, Marci, ¿tú te acuerdas? acuerdas? A otros les pasaba, perdona, a algunos les debe haber pasado mucho, yo sé que era así, con el tío Sergio Bugueño, con el conjunto instrumental, ¿cachai? Que mucha gente se liberaba, que eran parte también de nuestro, éramos como las líneas, ¿cachai? Entonces, como el arte, pucha, también, y que no deja de requerir disciplina, ¿cachai? Que es loca la cuestión, porque para tocar flauta, para no sé qué, tenéis trabajo en equipo, disciplina, toda la huevada, pero es distinto al peso ese que siente uno como adolescente. Y en artes visuales también había como actividad, ¿te acordáis? Es que yo soy de la época del Pleistoceno, pues guachita. Artes plásticas. No, pero sí, yo también tuve artes plásticas, sí. No tanto, yo no tengo mucho recuerdo de eso, pero seguramente gente igual debe haber tenido una buena experiencia con aquello. Yo no tengo demasiado pero no había como estos grupos, porque estaba el taller de teatro en mi tiempo también, el taller de teatro como en artes, el taller de teatro y el taller y el conjunto instrumental, que eran como espacios importantes. Muy potente. Pero tampoco tengo el recuerdo en artes plásticas, porque también yo en artes plásticas tengo el recuerdo de en algunos momentos un taller que dirigía un profe que se llamaba Alejandro Zúñiga. El Alejo.
de Sí, fotos. pero es que él es posterior, sí, porque Sí, yo creo que en mi época la cuestión era mucho más tradicional. Lo claro, único que yo recuerdo es que alguna vez algún trabajo entretenido que tuve que hacer en artes plásticas. Por ejemplo, claro. tuvimos que hacer un autorretrato con enfoque expresionista, ponte tú, o un autorretrato con enfoque cubista, Claro, ¿cachai? pero eso no, Pero no no como un había, grupo aparte. sí, pero no, Claro. no sé, pues porque a lo mejor habían compañeras, yo me acuerdo que había compañeras súper talentosas en la cuestión plástica y que siempre concursaban, pero no me acuerdo que haya habido un taller muy como institucionalizado de ese tipo de cuestiones, no, Mm. no recuerdo, fíjate. Oye, Marce, te quería preguntar, como de este grupo, como el taller de teatro, el grupo de teatro, el Jaime, los profes, todo el entorno de castellano, ¿cómo era visto por las autoridades del liceo? ¿Cómo era esa relación? O sea, yo ni idea, la verdad es que te podría especular porque nunca tan amigos con los profes, pero la verdad es que la intuición era que ellos eran el polo de izquierda y, o sea, era claramente eso, pues, ¿cachai? Que los profes eran como nuestros cómplices, un poco, pero una complicidad muy ochentera, pues muy de Canto Nuevo, porque ponte tú, el Canto Nuevo se supone que tiene las letras de protesta encriptadas, ¿cachai? Que no son obvias. Entonces, con los profes, un poco eso, pues una cuestión de como de miradas cómplices, el tipo, por ejemplo, de lectura que te daban, ¿cachai? Yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo, mi hermana tiene harto esa experiencia, que ponte tú, leía el reverso de la conquista, o muchas cosas como que tienen que ver con la etnohistoria, la cosa de García Márquez, ¿cachai? Toda esa cuestión, y que te tiraban ahí como la cuestión, o García Lorca, sí, fue asesinado en la guerra civil, ¿cachai? Todas esas cosas como que daban, o sea, tú entendías el código más bien, porque como uno también estaba sensible a ese tipo de cosas, uno como entendía el código, qué raro, ¿cachai? Que entendía el código Pero también y ahí por el probablemente, entorno familiar, ¿o no? sí, y claro, yo me imagino, y porque seguramente se parecían a los papás de uno, ¿cachai? En términos de la manera en que miraban, incluso ahora estoy pensando como que un poco como Juan Herrera de los 80, esa cosa como mm, cómplice solapada, ¿cachai? Porque además no podéis perder la pega, me imagino. Entonces, ¿cómo lo hacís para contribuir moviéndote en el límite, pues, ¿cachai? Sin ser rebelde, pero sí haciendo como un aporte, de una manera como inteligente también, ¿cachai? Porque yo igual siento que, y en ese sentido como el reconocimiento, que ahí también había una apuesta política, no dicha, no orgánica, pero política, una mirada, mira, entre que estos cabros conozcan esto para que puedan pensar, y ellos seguramente también sabían que nosotros estábamos en el CODE, que éramos los que rayábamos, y de alguna manera ellos deben haber sentido una proyección de felicidad, de miedo y también a lo mejor de no, puta, los cabros se están arriesgando mucho, ¿cachai? Hay algo ahí como de liberación y dominación a la vez, ¿cachai? De estar, y ellos aportándonos desde su lugar súper constreñido, y con esa complicidad que así, que sí, que no es que, o sea, por ejemplo, yo nunca iba a hablar sobre la vida del pedagógico con el Miguel Ángel Castillo, pero después por otras cosas que uno sabe o hablar después, por ejemplo, se rumoreaba que, por ejemplo, que el día del golpe, el Miguel Ángel Castillo había resistido en el pedagógico, ¿cachai? Pero eso eran cosas que se rumoreaban, nunca yo iba a hablar con él de eso. ¿Cómo se te ocurre? Jamás, pero se rumoreaba, ¿cachai? Ese tipo de cuestiones, que se rumoreaba además que el Jaime no tenía el título porque lo habían echado después del golpe, ¿cachai? Pero por eso te digo que era como soterrado, un poco un secreto a voces, porque seguramente la cantidad de sapos que habían también, si lo sabía uno, ¿cómo no lo iban a saber los sapos? Digo yo, ¿no? ¿A qué te refieres con los sapos, Marce? Así como que realmente sentían que había gente como echando el ojo así por participación política de ustedes, algo así, Sí, o gente que hablaba, ¿no? como que se sabe, ahora no hay ninguna prueba, pero por ejemplo que la dirección, este caballero Barrientos que te digo que es eh, igual como que perseguía políticamente a la gente, pues llamaba de repente a los apoderados y decía, oye, yo sé que su hijo no vino a clase y que hoy día hay un paro. Eh, que después se descubre también que parece que algunos auxiliares también conversaban con la gente de la Universidad Metropolitana,
o sea, no hay nada que esté probado, pero hay todo un mundo por descubrir respecto a que lo que nosotros creemos y hemos conversado con compañeros de nuestra generación, que había toda una red de soplonaje actuando en el colegio igual, pues, ¿cachai? Muy piola, muy así. Por ejemplo, tengo a un compañero que el Barrientos llamó a la mamá y le dijo, mire, vi a su hijo en la estación central. Y este compañero estaba en la estación central en hora de colegio y haciendo una actividad que tenía que ver con su militancia política, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Como que ahí hay cosas así que son extrañas, además que nosotros éramos estudiantes de colegio, pero en un contexto donde igual había organizaciones sociales y políticas funcionando, pues, ¿cachai? Entonces, por una parte eso también, y el Manuel de Salas era un colegio que dependía después del golpe, cuando después pasa la ley del 81, pasa a depender de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, después de la Universidad Metropolitana, y la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas estaba lleno de sapo, ¿cachai? Y lo que se dice es que muchos profesores de ahí, algunos o no sé qué, pasaban a hacer cosas en el Manuel de Salas, ¿cachai? Entonces, es como una historia que tampoco nadie ha querido indagar demasiado, porque la verdad es que mejor ni descubrir, hay cosas que mejor ni descubrirlas, ¿cachai? Porque como igual es doloroso enfrentarse a eso, ¿cachai? de Porque, la por ley ejemplo, del perdón, 81, Marce, ¿cómo es eso? ¿Es un decreto que pasa es a ser de la cuando UNC? es la reforma, es cuando la Universidad de Chile pierde las pedagogías. Ya. ¿Te acuerdas que el año 81, así junto con todas las reformas neoliberales que hace la dictadura, que por ejemplo la AFP, la creación de la AFP, es cuando la Universidad de Chile pierde las sedes regionales, que eran, acuérdate que sedes y comienza como el proceso de privatización de la universidad pública, y una de las cosas que pasa, que no sé cómo se llamará el decreto o si es un conjunto de decretos, pero una de las cosas que pasa es que la Universidad de Chile pierde las pedagogías y el antiguo pedagógico pasa a ser una entidad autónoma que se llama Academia Superior de Ciencias Pedagógicas, hasta el nombre es facho, po. Y el Manuel de Sala, que dependía del pedagógico, se fue con la academia y de ahí después pasa a la Universidad Metropolitana, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, para los actos cívicos que nos hacían nosotros, iban las autoridades de la Academia Superior, y las autoridades de la Academia Superior eran nombradas como medios a dedo, entonces ahí hay una cuestión como que se sospecha que había harta actividad de sapo adentro, entonces yo creo que esa cuestión también habrá que preguntársela un poco más a los profes, ¿cachai? Sí, Que lo deben haber vivido claro. de otra forma, pues Claro, lo deben haber mismo que escuchado más. los profes también pueden tener más recuerdos. Yo no sé si hay como datos históricos de si en los primeros años de dictadura, cuando fue el golpe, el liceo pusieron algún milico como director. Yo creo que hay que buscar, porque se supone, yo no sé si para el mismo golpe la profesora Viola Soto estaba de directora, porque tú cachai que cuando que hay gente que fue llevada a Londres 38 siendo profesora, o sea, la Viola Soto era, no sé si era directora o era profesora y terminó en Londres 38. Hay otro cabro que es el Víctor Hugo Chacaltana Silva, que es como uno de los torturados más jóvenes, que era estudiante en Manuel de Sala, y se lo llevaron también a Londres 38, ¿cachai? Además de los detenidos desaparecidos que hay y del grupo de muchos estudiantes que echaron del colegio, ¿cachai? Y ahora, ¿eso qué dimensión tuvo yo me imagino que, eso no cacho, quién dirigía el colegio al momento del golpe y cómo llegaron a nombrar a las nuevas autoridades. Eh, no sé, pero yo creo que eso debe estar, hay que hacer investigación de archivo, me imagino eso, pues habrá Claro. archivo de sí, debe haber. Yo me pregunto que pudiésemos acceder a algunos archivos en el propio colegio para cachar algunas cosas, archivos administrativos del propio colegio. Sí, Mm, pues, sí, yo creo que ¿Cierto? el mismo liceo, sino en el archivo también del ministerio, ¿no? De educación, habrán algunas cosas. Es que el punto es que sobre el manual de Salas no sé, por lo mismo, porque como el manual de Salas dependía Ah, de de la la once, Chile claro. y después Sí. dependía Bueno, pero ahí hay que cachar ahí hay cuál es, que, sí, pues, de dónde. sí.
Oye, Marce, y como en esta trama más política, ¿qué lugar tenía el taller de teatro? ¿Había alguna relación, una participación? ¿Cómo lo recordáis tú? Yo creo que el lugar más que tenía el taller de teatro era como un lugar donde podíamos ser libres como temáticamente. O sea, por ejemplo, una de las cosas más relevantes que recuerdo, por ejemplo, fue ese montaje sobre García Lorca, ¿cachai? Y fue súper simbólico porque yo no sé si la Claudia Godoy te comentó, pero era un montaje de García Lorca con música como del concierto de Aranjuez, en ese tiempo en que uno podía usar todas las cuestiones sin derecho. Estas cosas las inventaba el Jaime, ¿cachai? Y entonces íbamos pasando varios como con momentos poéticos de García Lorca, ¿cachai? Entonces a mí me tocaba como recitar una poesía gitana de un niño, de la luna, el romance de la luna, del romancero gitano. La mayoría era como del romancero gitano, yo creo que eran pasajes, ¿cachai? Y la Claudia Godoy recitaba la muerte de Antonito el Camborio. Entonces nosotros sabíamos que la Claudia Godoy era hija de tenido desaparecido, cuyo destino de su papá hasta el día de hoy no se sabe. Entonces era tan potente, imagínate lo que significa. Y yo creo que el Jaime también lo hacía con su qué, ¿cachai? Porque el Jaime era como el padre de la Claudia Godoy. Tenían una relación, yo creo que hasta el día de hoy. Entonces, la Claudia Godoy, imagínate, todavía se me paran los pelos bien, escuchándola en el escenario diciendo, ay, Antonito el Camborio, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Y venía la música y tú veías a su papá desaparecido, la veías a ella, ¿cachai? Era una huevada, pero me parte la, ¿cachai? Entonces era muy heavy, po. Mm. Me dio pena. Sí, po, me imagino lo potente. Muy heavy, po, muy... Y entonces también ahí yo creo que había una manera como, que yo creo que era consciente, no inconsciente, de contribuir, mostrar eso sin mostrarlo, pues, ¿cachai? O sea, ella no iba con su papá desapareció acá, pero imagínate la carga simbólica que había de que ella estaba recitando esa poesía, ¿cachai? Y el Jaime darle esa oportunidad y arriesgarse, entonces era muy potente. Claro, o sea, había también como un espacio de tramitar de alguna manera Eso, el ese duelo, el dolor. duelo. Mm, mm, Sí, claro, claro. De sí, po. exponerlo, de decir, mira, eso es lo que pasa, claro. Y a Mm, lo mejor no era ni consciente, pero es como también un poco la función del arte, ¿cachai? mm. Y seguramente, mira, ahora que lo decís, qué bonito eso, porque seguramente nosotros como adolescentes recibíamos toda esta carga dolorosa de nuestra familia no procesada, y ahí en el escenario poníamos, o sea, porque además la obra de García Lorca iba increciendo, po, y cuando venía el momento en que Antonito el Camboyo le daban muerte, era como la música y todo era como, entonces era, claro, tenéis toda la razón. Había algo de simbólico ahí de procesar un cierto duelo que había entre todos y que seguramente a los profes también les pasaba, ¿cachai? Mm. Era muy potente. Entonces, si me preguntáis como del espacio político, era algo no dicho, pero era algo que era. Mm. Era eso. Mm. Oye, Eso me acuerdo también, bueno, quizás las obras, mm, los eso temas de como la obra. ¿te Mm. acordáis de otros procesos de creación, Marce, que hayan sido significativos? Me acuerdo del taller de teatro, me acuerdo de dos obras en las que estuve. Una, o sea, aparte de esta del Antonito, del homenaje a García Lorca, que era lo divertido del homenaje a García Lorca, era como era el Jaime inventó los caballos, ¿cachai? Entonces, que lata que esta entrevista sea así, pero mira, como que siempre, toda la vida me acuerdo del caminar de los caballos. Y eran los hombres, eran súper pocos hombres al taller, entonces levantaban una pata así, iba la otra para allá, levantaban otra pata, iban los caballos así, los caballos, y habían pocos hombres en el taller de teatro siempre, pero eran pero aperrados, ¿cachai? Aperrados bueno, eso me acuerdo. De otra obra que me acordara significativa, me acuerdo una que yo no participé, que era del grupo antes, que también parece que era en el momento de los caballos. Sí, yo creo que Jaime descubrió ese movimiento de los caballos, estuvo pegado harto tiempo porque había una obra anterior que era con la canción Maldición de Malinche. En esa yo no estaba, yo fui público. O del mar los vieron llegar,
mis hermanos emplumados. Entonces hacían en el escenario, por este lado iban los españoles y por este lado los indígenas. Iban con ese movimiento medio de caballo, y con la música atrás, y hasta que se encontraban los dos grupos. Era bien potente, eso. Pero obras en que yo participé, me acuerdo de dos, que eran las dos obras del encuentro de teatro. Una, que era también con esa música de Sorba el griego, tutun, tutun, que es muy divertida esa obra, porque era como de, no me acuerdo bien, la verdad, se trataba como de unos campesinos que hacíamos algo, producíamos manzanas y venía alguien como a explotarnos y a quitarnos las manzanas que nosotros producíamos, nosotros éramos los campesinos y nos uníamos, ¿cachai? Y nos rebelábamos y yo era como una señora. Una creación colectiva, ¿sí? Sí, pero yo creo, pero la creación colectiva era mucho, siempre era el Jaime más bien, pues yo no sé qué tan colectiva era, yo creo que era más Jaime que nadie. Pero la cuestión es que después nos rebelábamos, parece, etcétera. Entonces me acuerdo que una cosa muy divertida pasó en esa obra, porque yo me fui, de a poco, para poder hacer la utilería de la obra, me traje como la mitad de las cosas de mi casa y mi familia, me acuerdo que me fueron a ver al encuentro de teatro, puta, y cero onda con el arte, pues, ¿cachai? Porque yo estoy ahí en el escenario porque estaba yo como en primera plana, en un rincón, y miro, y estaba mi familia, mi nana, la Lala, y mira, ¡mi canasto, mi canasto! Y tenía un canasto así, ¿cachai? ¡Mi canasto! Esa es como la típica de primer año de la escuela de teatro también. Así, Oye, el sillón de la casa, que lo eché de menos. por eso, mi canasto, mi canasto. Nada de profesional. Eso era en esa obra. Y después había otra obra que era muy más hardcore todavía, que ahí éramos el Guillermo y yo, éramos los malos de la película. Era como de una empresa, también era como de explotación. Y me acuerdo la música, porque empezábamos como, le gustaba al Jaime esa cosa como de exponer a la gente en el escenario. Y la música tan, tan, una como moderna, y hacíamos así como, chic, chic, marcábamos tarjeta como éramos como personas alieradas. Y después salía la cuestión del escenario y nosotros, el Guillermo y yo, entrábamos por atrás del aula. Y éramos como los capataces, ¿cachai? Éramos los malos. Yo era como una especie de serpiente mala y el Guillermo también era malo. Entonces llegábamos los dos, y éramos los protagonistas, pero los malos de la película. Y seguramente después se nos revelaban, no me acuerdo. Cáchate que no me acuerdo. Y lo otro que me acuerdo de obras era haber participado en cosas que, por ejemplo, el Jaime hacía los actos, todos los actos, y ahí como que lo llamaba uno para representar, no sé, una canción de Serrat, ¿cachai? Ese tipo de cuestiones. ¿Cómo él hacía los actos? ¿Le pedían como en algunos actos? Claro, él era el director escénico de todo, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues el acto del 18 de septiembre, entonces la parte artística, qué se va a hacer, qué no, entonces él hacía a veces como, me acuerdo, es como si ahora hiciera como la parte de el Juanito, la cosa de la cacharpaya, como la cuestión escénica en los actos, él inventaba cosas, pues, ¿cachai? Entonces ahora en realidad vamos a hacer una representación sobre una canción de Serrat, el Barquito Papel, por ejemplo, y él entonces hacía la canción y nos ponía a nosotros a hacer cosas, me acuerdo del Barquito Papel, y como actos así, como más que de las obras de teatro propiamente tales, ¿cachai? Como presentaciones escénicas, ¿cachai? Claro. ¿Y te acordáis de otras actividades, Marce, que hayan salido del colegio, por ejemplo, a mostrar teatro o hacer alguna actividad ligada al taller fuera del liceo? No recuerdo. Lo que ¿No? sí recuerdo es que fuimos con el taller de teatro, no sé si 2 años o 1 año, al Tabo. Fuimos a carretear, o sea, tuvimos un fin de semana como taller de teatro en De el paseo. Tabo. Sí, de paseo, lo pasamos la raja, pues, imagínate. Fuimos a la playa, nos bañamos, conversamos, carreteamos. Claro, no me acuerdo qué nada ver ahí, o sea, fue el Jaime, pero no me acuerdo. Y el Sotito. ¿Conociste el Sotito, Sí, no? sí. Y no sé qué otro profesor habrá ido, pero por lo menos eso recuerdo, ¿cachai? Pero no recuerdo haber ido, por ejemplo, a otros colegios actuales, Claro. para nada. Y Yo a sí me otros acuerdo, espacios extraescolares menos. no, no para nada. No, no, mira, no sé si habrá sucedido, pero no, de verdad que no me acuerdo. Ah, sí, lo que sí me acuerdo es una vez, pero una pura vez, que el Jaime nos hacía algunos contactos con. Entonces, una vez, por ejemplo, fui a la Católica, al Campo Oriente, a que nos tomaran fotos para hacer unas fotonovelas.
fotorretratos y esa cuestión, y tengo unas fotos bien choras, bien bonitas de eso. Y Eso una es lo fotonovela único que después mostraron en algún espacio que seguramente la que se Católica hizo circuló. como algo, seguramente alguien, no me acuerdo qué pasó con eso en realidad, pero me acuerdo que nos tomaron fotos, no sé, a lo mejor no funcionó, no sé, pero fuimos a tomarnos fotos para hacer una fotonovela de alguien que estaba haciendo algo en la universidad, ¿cachai? En el Campo Oriente. Es lo único que recuerdo. Y Oye, lo otro que ¿te recuerdo, acordáis de hartas cosas, pues, Marce? ¿sí? Y lo Sí. otro que recuerdo es los colegios que iban, po, al Manuel de Salas, los encuentros de entonces que eran como típicos. Por ejemplo, además habían colegios que uno sabía que eran buenos. Ponte tú, el San Juan era bueno, ¿cachai? El San Ignacio también. O sea que como que los encuentros, porque, bueno, todavía sí, po, eran competitivos los encuentros de teatro, pues no eran como de muestras, sino que como que se ganaban premios, ¿cachai? Y además el encuentro parte en los 80, ¿no? Sí, po, sí, Tengo parte como recuerdo de la conversación con Jaime, que parte al comienzo, al inicio de los 80. ¿Tú te acordás cuándo parte o no? el primer encuentro, no, Jaime no No. recuerda el primero, no. Lo tengo El anotado por ahí, como 84, el 83, debe 83, ser, sí, sí. 83 debe ser ese el grupo de teatro que fue como el que consolida un poco, ahí estaba el Simón Belagosque, el Simón Rieder, la Alicia Solá, la Claudia Godoy se integra de chica ese grupo, y yo creo que ese fue el grupo que hizo esta obra que te digo yo, del mar los vieron llegar sus hermanos, que como que se hizo famoso un poco. Yo creo que me tinca que es el 83 o el 84 que parte el encuentro de teatro, más o menos. Pero me acuerdo como de grupos de gente que iban siempre, por ejemplo ahora, porque yo caché ya cuando estuvo la Fran en el colegio, también empecé a cachar como la dinámica del encuentro de teatro, y claro, ahora por ejemplo lo que era el San Juan antes, es ahora el Alonso Ercilla, ¿cachai? Que siempre tiene un buen grupo de teatro, van siempre. En nuestra época yo creo que era el San Juan, un poco el que era como el que competía con el Manuel de Sala en términos de tener un buen grupo de teatro y eso. La competencia del encuentro de teatro. Un poco, pues sí, pues, porque hoy nosotros somos los mejores. Ahora en buena igual, pues, Sí, pues, sí. porque uno no quería necesariamente ser el mejor, sino que quería hacerlo bien, se la Sí, jugaba con el po. teatro. Había trabajado todo el Sí, año, no sé, todo el año. tanto Sí. esfuerzo, sí. Oye, Marce, y Mm. como para ir cerrando, así como haciendo un recuento más general, como, ¿qué lugar tuvo el taller de teatro para ti, en tu vida? Si pudierais decirlo en 3 palabras, no, en muy pocas palabras. Esa. No sé, como es como lo que te he contado, así yo, o sea, pero no solo es el taller, es como ese recuerdo de la creatividad adolescente. Yo creo que un poco de alguna manera también fue como un espacio que me salvó esa adolescencia difícil, ¿cachai? Como que un espacio de vitalidad, de creatividad, pero de crítica. O sea, para mí es como biográficamente muy fundamental, o sea, a ver, es que como te comentaba que yo era súper tímida y que me sentía, y que hay una relación que yo la he reflexionado igual, no con psicólogo, un poco así como de la relación mía y las palabras. O sea, que mi vida cambió cuando yo aprendí a leer, ¿cachai? Y el teatro también es parte como de ese horizonte expresivo. Entonces, tiene que ver es como para mí el espacio del teatro en el colegio es un espacio identitario fundamental, ¿cachai? Es como parte mía. Y por otra parte, es un espacio identitario donde yo me he sentido muy empoderada, ¿cachai? Entonces, es un espacio de poder también, de prestigio, incluso de prestigio personal. Así, mira, la Marcela Morales del taller de teatro. O sea, como que todo el mundo del colegio en esa época, a uno como de la fama, la microfama, ¿cachai? La microfama es buena, ¿cachai? El otro día me encontré con una compañera del colegio que también estaba en el taller de teatro, aquí en Irarrázaval,
que no la veía hace años, y me dice, uy, sí, el otro día soñé contigo, ¡ay! Y me acordaba de algo como del teatro, y yo me acordaba del taller de teatro, y tú, uy, a ti te encantaba el taller de teatro, te encantaba el teatro, yo encontraba que actuaba ahí también, y yo, uy, y eso fue hace ahora, y yo decía, ¡ay, qué loco que alguien se acordara de uno por el taller de teatro, ¿cachai? Como que era un espacio efectivamente donde yo seguramente fluía bien, pues, ¿cachai? Por eso amo los escenarios, ¿cachai? Como algo así, como eso yo creo. Entonces, como un espacio identitario muy importante, donde confluye quizás una forma de que yo tengo de estar en el mundo igual, donde lo artístico y lo literario y lo social es como, está como así en mí, ¿cachai? Y el taller de teatro es como consecuencia, pero también es como estructura de eso, ¿entiendes? Como que está instalado, pues como identitario, no sé cómo mejor explicarlo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, claro, yo si bien no tengo una relación personal con el Jaime, y siempre tuve esa relación de que, oh, el Jaime, no sé qué, pero yo le pondría un estatus, o sea, yo diría que él le salvó la vida a un montón de adolescentes y ni siquiera lo sabe, ¿cachai? Le salvó la adolescencia a un montón de adolescentes y ni siquiera lo sabe. Les entregó como un lugar, ¿cachai? Un lugar de creación, un lugar de sentirse eso, pues de sentirse parte de un colectivo, de sentirse importante, de sentirse prestigioso incluso, ¿cachai? Sí, sí, pues un espacio, ¿Cachai? claro, esto voy a conversar, no voy a, es un espacio de, efectivamente de reconocimiento, de valor. Sí, Pues. eso, de reconocimiento. Sí, sí. Cuando seguramente uno como adolescente, o sea, pensándolo como más fuera, tiene tampoco, lo que tenéis tú, el espacio de la persecución del mundo adulto. Oiga, usted está pololeando en el parque, usted llegó tarde, usted está chascona, usted usa un pelo largo, ¿me entendí? Y ahí tenéis un espacio de reconocimiento donde estáis con otros. Eso. Para mí yo creo que eso fue, de hecho, como que y además me pasó algo muy, muy loco, porque la Fran volvió a estudiar el manual de sala, como yo, y ella volvió a ser, o sea, también a ella le encontró sin que yo le dijera, métete a teatro, ella encontró ahí, como fluyó en el taller de teatro, ¿cachai? O Y sea, de además, hecho, claro, piensa tú que piensa que el único premio que yo he tenido en la vida es ese premio de la mejor actriz que otorgaban, o el reconocimiento del taller de teatro que otorgaban cuando uno estaba en cuarto medio, ¿cachai? ¿lo tenéis todavía? No, eso es No. bueno. Sí, sí, creo que lo tengo, pero lo tengo destruido, tengo solo las dos caritas, ¿cachai? Que esa es una buena anécdota, quizás que sí necesitáis anécdota, que como yo vivía en Avenida Mata con San Diego, el lugar donde el Jaime mandaba hacer el premio quedaba en Arturo Prat con Santiaguillo, ponte tú, a 4 cuadras de mi casa. Entonces, todos los años, el Jaime, como cuando se acercaba octubre, me llamaba y me decía, Marcela, mira, anda a cotizar este el premio, porque yo iba a cotizar el premio, ¿cachai? Pero el año 2000, o sea, el año que yo salí del colegio, no me pidió la weá, ¿cachai? No fui a cotizar el premio, y yo dije, esto está sospechoso, ¿cachai? Y yo iba todos los años a cotizar el premio. Galvano, no sé cuánto se llaman, voy a buscar si todavía Qué existe. loco. La Claudia en la entrevista me mostró su Ay, cosito del premio, sí. Y viste, yo lo debo haber mandado a hacer. yo también tuve el premio. También No, lo tengo guardado en Santiago en algún lado. Sí. yo en mi casa se me perdió la estructura, pero tengo las dos caritas de Oscarita. actores, pues claro. Y la Fran también lo tiene. Esa es la hueá más loca, ¿cachai? La Fran Y también lo tiene. qué loco en Sí, verdad lo de la Fran, sí, como el sí. camino Mm. y además como el hito de que ella ahora está estudiando teatro también. Y lo otro que para mí súper, igual es, como te digo, para mí fue súper emocionante, porque una vez la Fran fue al Tabo y estaba el Jaime era el monitor, y el Jaime no sabía que era mi hija. Entonces después me comentó, porque como que hacen pruebas artísticas y todo. Y ahí me dijo, oye, es igual a ti, es impresionante. Es impresionante cómo actúa igual que tú y la cuestión. Qué loco, qué loco. Y después entonces,
pucha, yo quería que el Jaime fuera el profe de la Fran, po. Ahora llamó al Pepino y fue bacán que fuera el Pepino también, o sea, no, pero para mí había una cuestión así como, pucha, ya que a la Fran le gustaba el teatro, estaba yendo a los talleres, yo decía, pucha, ojalá que alcance a tener un poco con el Jaime, yo tenía tantas ganas de que tuviera, y después entonces hicieron una obra, que fue una obra súper buena que hicieron con el Pepino, y la Fran hizo de viejo, ¿cachai? Y la Claudia Godoy era jurada y me contó, me dijo, pero, y que la Fran se ganó el premio de la mejor actriz en esa obra, pues de viejo, hacía de viejo. Entonces la Claudia Godoy me contó, y ahí yo lo cuento, esta hueá la cuento de babosa nomás, pues. Entonces, ¿cachai? Eso es innecesario para la entrevista, pero igual déjame babiar un poco. Entonces el Jaime le había dicho a la Claudia, que le preguntó, ¿y quién era el viejo? Porque la Claudia Godoy también era jurado. ¿Y quién era el viejo? Y la Claudia Godoy le dijo la Monroy, la Francisca Monroy, ¡ah! Y el Jaime no lo podía, pero impresionante, súper bien, y la cuestión, y yo ahí quedé, ¡ay, no lo puedo creer que el Jaime le gustó cómo actuaba la Fran, bla, bla, bla! Porque fue bonito, pues, ¿cachai? Para mí fue súper bonito eso. Sí, pues. Oye, Marce, y ya, última pregunta que te hago y te suelto. Que es como Oye, pero me compartir un lograste poco. relajar y hablé caleta. Gracias. Oye, y como esto es una pregunta mía como desde la investigación, en verdad, pero que me gustaría compartir contigo, como cuál crees tú que es como el sentido o el valor de rescatar estos testimonios, estas historias, estas experiencias que han tenido ustedes hoy, como para hoy. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que depende del ámbito en el cual uno lo trabaje, ¿cachai? Porque, por ejemplo, estas cosas que yo te he ido contando, he ido como reflexionando en la medida en que las hablo. Ponte tú, yo creo que tiene un valor como más allá de lo testimonial y la memoria de lo que hicimos nosotros, sino que también tiene un valor como pedagógico didáctico, ¿cachai? Que yo creo que para mi gusto, así como en términos, pero también depende del rollo que tenga uno, pues como del rollo como profesional, eh, yo encuentro que es lo más, o sea, en el fondo, ¿cuál es el lugar formativo del arte y de esto, sobre todo para como mediar la vida frente a adolescentes, ¿cachai? Y sobre todo en este caso, adolescentes que vivían en un contexto súper crítico, ¿cachai? Claro. Y de alguna manera es como, no sé si yo te comenté que una vez entrevisté a la Claudia Rodríguez, que esto nada que ver, que es una persona trans, ¿cachai? Así Creo me que hablaste de esa entrevista, comenté. yo no la he visto. Entonces, entonces pero más que la entrevista es como el rollo. Ella estaba súper cagada. Imagínate, era trans en una familia popular donde tenía 6 hermanos hombres. Y los hermanos llegaban a la casa y le sacaban la chucha porque en el colegio la molestaban, en vez de solidarizar, porque ellos tenían vergüenza, ¿cachai? Lo que significaba ser una persona trans en los 80, ¿cachai? Y después entonces ella, ¿sabes cómo logró empoderarse y legitimarse? Porque un profesor le dio la oportunidad de hacerlo porque se dio cuenta que ella escribía bien, entonces la hizo participar en un concurso, como unas olimpiadas en grupo, y al grupo ella era la que hacía los guiones, y ella la que hacía los poemas, y entonces encontró un lugar. Yo creo que te lo cuento porque eso como ejemplifica que, entonces ahí no hay, ni que los profesores no tienen que hacer como sacar de su rol de profesor por ejemplo, hacer una política de convivencia escolar o una política antidiscriminación o una política, sino que en el propio proceso formativo ellos te pueden o cagar o cambiar la vida, ¿cachai? Por eso yo resalto eso, de que el Jaime no sabe, y yo no sé, a lo mejor también hay gente que puede pensarlo al revés, ¿cachai? Es mala. Es como que el profesor no sabe el poder que tiene sobre los adolescentes, ¿cachai? Claro. Y en el caso del Jaime fue un poder como alquímico. Por algo hay tanta gente que después estudió teatro o gente que no estudió teatro y que realmente le agradecemos al Jaime su rol en la vida de nosotros, ¿cachai? Pero él no sabe aquello. Entonces es como, y por eso yo creo que una de las cosas más importantes que no tiene que ver ni con la memoria, ni con los archivos, tiene que ver como con lo pedagógico. Claro, con el Una de las proceso de cosas importantes, desarrollo. sí, 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 como porque si los yo te lo procesos pregunto, educativos y las transmisiones generacionales claro, entre unos profesores que también probablemente estaban tan cagados como nuestros padres, ¿cachai? ¿Cómo se pudo articular vida en medio de condiciones tan adversas a través de esta transmisión generacional?
y donde el ejercicio de la creatividad era la creatividad del profe y la creatividad también que fluía entre nosotros. Yo creo que también hay que preguntarle a él qué veían estos adolescentes, ¿cachai? Y Claro. cómo fue viendo distintas generaciones de adolescentes, me imagino yo, con cambios, con distintos dramas, con distintas dinámicas. Yo creo que eso es una de las importancias que tiene, más allá de toda esta cuestión, el valor de memoria, el valor de reconocimiento, el valor de No, testimonio, claro, ¿cachai? claro, más Pero allá de lo, del, de lo que del uno valor puede de... teorizar Sí, sobre la memoria en claro, sí, sí, de la importancia claro, de la memoria en sí. eso, Pero claro, yo me sí. estaba preguntando ahora, como además de leyendo sobre memoria y todo, como cuál es el valor que tiene esta memoria para el presente de hoy, Mm. como tanto para el teatro, que tampoco como campo, digamos, necesariamente reconoce en este Mm. desarrollo un espacio tan valioso como este El teatro escolar, claro, lo que significa el claro, teatro escolar. Mm, mm, y sí. nada, pues bueno, y también como esta relación entre este grupo, este espacio de Mm, creatividad y el proceso de desarrollo del adolescente, de la juventud, como en mm. ese... Y en ese sentido, me acuerdo, por lo que tú decís, también me inspira lo siguiente también, un poco la relación, ¿te acordás que en dramaterapia nos enseñaban harto que la dramaterapia, la diferencia del arte en la dramaterapia era como su medio curativo? Aquí Mm, también yo creo que el tema de que no es necesario, y que le pasa, yo creo que también hay un shock ahí de la gente que nos hemos formado en talleres de teatro y después empiezan a formarse profesionalmente como actores, que no necesariamente fluye por lo mismo, ¿cachai? Porque tú asumís que el taller de teatro es un lugar de expresión escolar, menos competitivo, ¿cachai? Más colectivo, y después entráis a la formación profesional y te das cuenta que la huevada es otra cosa, ¿cachai? claro. Entonces, también yo creo que uno de los valores es ese, es mostrar la posibilidad de un teatro que no está en lo disciplinario ¿cachai? Y que también puede ser tan transformadores como, no sé, pensar en el teatro popular, en el, ¿cachai? Las Sí, distintas pues, maneras sí, de que exacto. como el teatro también media procesos sociales más Sí, allá importantes de sí. cómo tú lo haces como el teatro súper buen actor No, y eres claro, el o sea, es un súper bacán. proceso, es un espacio de proceso, de procesar Claro, algo de proceso y claro, social, de sí. Yo he político, estado pero conversando con unos amigos acá que son de teatro, que los conocí hace poco y son como de esta generación de los 80 jóvenes, ¿cachai? Y entonces el domingo, y ellos son una pareja de teatro, tienen una compañía así como de teatro con marionetas, se han dedicado su vida al teatro, tienen 2 hijos, hicieron su familia, teniendo una compañía así muy aperrado. Y entonces le preguntaba si en el Instituto Nacional que él había estudiado hacían teatro, y me decía que no, pero que en la población donde él vivía mm, participaba del grupo de teatro al alero de la parroquia. claro. Era un grupo además Sí. como mezclado también con militancia política, En la ¿cachai? próxima, es tu próxima investigación. Puede ser, Teatro mil, sí, total, teatro claro. en los 80, imagínate, yo me imagino los hermanos Vergara, seguro que en la Villa Francia hicieron teatro, Sí, pues ¿cachai? sí, ¿Te imaginas? esto era la Villa Sí, Francia. cachapo, Sí, ¿veis? Mm. sí, como como en esa trama, ¿cachai? Claro, el escenario de la cultura popular, de las iglesias cristianas de base, Sí, súper, po. claro. No, Así, todo un mundo. Mm. así es. Bueno,